Estás escuchando Leer para contarlo, un podcast de Alberto Espinosa. Bien, pues estamos en Leer para contarlo, en este capítulo número 6, con una protagonista muy especial, alguien que, bueno, ya estáis viendo en el vídeo, los que estáis viendo por vídeo, los que estáis escuchando el podcast, pues os lo voy a decir enseguida. Es un perfil muy interesante porque tiene una experiencia enorme en el sector editorial, muy valiosa, y pues su opinión es una voz refutada, ¿no?, del sector editorial, y la verdad que nos hace muchísima ilusión que esté hoy en Leer para contarlo, para hablarnos además de un libro súper interesante, una historia de aventuras que, bueno, nos va a contar ella ahora mucho más, pero que es de verdad muy interesante. Además es un clásico, y un clásico del género. Así que vamos a saludarla ya, sin irnos mucho. María José Solano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy contenta de estar aquí. Muchas gracias, igualmente. Para quien no te conozca, eres historiadora del arte, escritora y responsable de la editorial Zenda Edasa Aventuras. Y quien quiera leerte también te puede leer en ABC, te puede leer en Zenda, y si no, pues googlear el nombre María José Solano en Google, que seguro que hay, bueno, seguro no, sé, me consta que hay muchísimas cosas. María José, ¿qué libro, para empezar por la punta, qué libro nos has traído hoy para recomendarnos en Leer para contarlo? Pues era inevitable traeros El enigma de las arenas, de Skinny Childers, por dos razones. Primero, porque bueno, es el segundo libro publicado por Zenda Edasa, que es un proyecto que ya sabes que me ilusiona mucho, que estamos con él de estreno, y bueno, por ese lado estaba claro. Y luego porque es un libro, como todos los que van a ser publicados en Zenda Edasa, es un libro que ha formado parte de mis lecturas infantiles y juveniles. Y por eso, quizás por eso, fue uno de los elegidos, de los primeros elegidos para salir en esta colección. O sea, es un libro muy importante para mí. Decías que es un libro que ¿recuerdas cuándo lo leíste la primera vez? ¿Con cuántos años más o menos? No recuerdo la edad exactamente, pues tendría como unos 12, 13, sí recuerdo la editorial. Era en esa selección que hizo Bruguera, Amarilla, que eran como unos fascículos de novelas clásicas resumidas e ilustradas, ¿no? Lo tengo por ahí. Si me lo hubieras dicho, lo habría puesto aquí para enseñártelo. Y ahí fue donde conocí a Davies y a Carruthers por primera vez en mi vida. Y también fue quizás, yo creo que fue la primera novela de espías que leí. Sí, porque eso es lo que te iba a decir. De alguna forma está más en boga que nunca, ¿no? Porque por la situación geopolítica actual entre Rusia y Ucrania. Cuéntanos un poquito más sobre la novela, lo que es la trama en sí. La novela se ambienta en la Primera Guerra Mundial, pero claro, tiene un par de elementos significativos. El primero, y atractivos, ¿no? El primero es su autor, que escribe esta novela después de haber venido de ahí, después de haber sido él mismo espía, o una suerte de espía. Él era navegante, como sabes, una vida que era para hacer una biografía o varias, y desde luego para hacer una serie en Netflix, como siempre suelo decir, porque Skinny Childers, como lo suelen llamar, no tuvo tiempo para aburrirse. Por eso quizás escribió tan poco. De hecho, esta es su única novela. Era un aventurero, un soldado y un hombre político que además se unió a la causa irlandesa. Entonces, esta novela la escribe en 1903, después de haber venido en los últimos años del 19, haber estado navegando por las Islas Frisias con su hermano, y haber visto... haber estudiado bien el terreno y haber visto, sobre todo, haber intuido con ese olfato que él tenía, ¿no?, de soldado y de hombre culto y de lector, que algo iba a ocurrir. O sea, el mundo se estaba preparando para la Primera Guerra Mundial y él fue el primero que lo llevó a la ficción. De hecho, Churchill luego reconoció, después de la guerra, reconoció que había utilizado el enigma de las arenas como
como referente para seguir la geografía de una zona tan desconocida como era esa zona de las Islas Frisias, ¿no? Y de tan difícil navegación, porque son zonas arenosas, ¿no? Entonces hay que navegar con un velero de poco calado y es muy complicado. De hecho, esa parte de navegación está muy, muy bien reflejada en la novela. Claro, él era capitán. Fue no sé si el primero, pero a lo mejor sí del siglo XX, de ese escritor que llegaba de la parte oscura de la geopolítica, ¿no? Que luego pues tenemos otros ejemplos como John le Carré, por ejemplo, ¿no? Pero fue como el primer, por eso hablan de ella como la gran primera novela de espías. Sí. Sí, así ha sido clasificada. The Times la ha clasificado así, y es que es así, ¿no? Reconocida luego por los grandes escritores de novelas de espías. Es que, claro, la intención de cuando uno es pionero en algo, o sea, la intención de Childers no era escribir una novela de espías, era escribir una novela histórica de historia contemporánea, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy viendo yo que está pasando más allá del canal, ¿no? Date cuenta también una época tan interesante como es esa, la época histórica, ¿no? Estamos en plena escala naval, es la carrera armamentística entre Inglaterra y Alemania, ¿no? Entonces ahí ocurren hechos como, digamos, que están muy cercanos a nosotros. Quizás ahora podemos entenderlos mejor que nunca, ¿no? Porque de alguna manera el paralelismo entre lo que ha ocurrido con Rusia y el resto de Europa, con Rusia y la OTAN, con Rusia y Ucrania, a mayor escala, pero ese era el momento, justo el momento de escalada, sobre todo de fabricación de barcos de guerra por parte de Alemania, que quería igualarse a la Royal Navy, que entonces era el poderío, ¿no? Armamentístico lo tenía Inglaterra en ese momento. Entonces ahí es una historia muy desconocida porque la hemos olvidado a fuerza porque luego vino la Segunda Guerra y porque quizás se ha llevado al cine más la Segunda Guerra, que estéticamente es más cinematográfica, o se ha contado más que la primera, ¿no? Aunque hay muchas películas, sobre todo el cine inglés tiene películas maravillosas de la guerra, pero ese momento de la preguerra, ¿no? Ese momento de la escala armamentística anglo-alemana se ha contado poco en el cine y en la literatura no demasiado. Entonces es muy desconocida y por eso quizás es muy atractiva. Y luego, además de ser ese punto de partida de la novela de espionaje moderna, ¿no? Por decirlo de alguna forma, también supuso de alguna forma como una especie de espolear la novela de aventuras, porque en cierto sentido es verdad que es evidente que es una novela de espionaje, pero es una novela de aventuras porque es... bueno, no vamos a desvelar demasiado de la trama porque lo mejor es que vayan han tenido tiempo de leerla, pero... Que vayan a comprarla. pero sí. Sí, pero bueno, vamos a suponer que hay quien no la ha leído. Es una novela de aventuras sobre todo y de no saber, de lanzarse a lo desconocido más que nunca, porque el protagonista imagina que sabe cero del viaje que va a emprender y de repente se encuentra en esa situación de preguerra, descubriendo el pastel, y perdona la expresión, que se va a montar en Europa en apenas muy poquito tiempo. Pero es lo que decíamos, ¿no? Es la novela de espías, sí, pero en realidad es que es la novela de aventuras clásica que bueno, a ti personalmente te encanta, como has dicho en 1000 ocasiones, y que tanto público tiene, ¿no? Y que sirvió de... claro, me lo cargo. Y que sirvió de eso, digo, de espolear el género de alguna forma, ¿no? Es que mira, es una teoría que no es mía, evidentemente, pero que es así, ¿no?
Lo hablaba además en una entrevista con Jorge Fernández Díaz, el novelista argentino, y me lo contó él, ¿no? Y luego reflexioné mucho, leí sobre el tema, y es así, yo no lo había visto así hasta que él me lo planteó de esta manera. Y es que la novela de aventuras clásica tiene su continuidad en la novela negra y en la novela de espías. Es decir, cuando ya el hombre ha dejado de asombrarse porque el mundo ya está descubierto y no hay nada más que descubrir en él, o al menos a gran escala, entonces viene, el hombre se vuelve a la ciudad, el hombre se vuelve urbano, abandona pues las grandes hazañas de conquista de los polos, de las selvas llamadas vírgenes y etcétera, y se vuelve a la ciudad, ¿no? Entonces la novela la novela de aventuras se transforma en una novela urbana, una novela oscura, una novela de asesinatos, de investigación, una novela policíaca, ¿no? Entonces es la evolución natural desde la novela de aventura clásica de mar, espadachines y conquistas, islas, a el mundo urbano, que es otro tipo de aventura, la aventura de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y El enigma de las arenas, pivota entre esa novela clásica de aventuras propiamente dicha y la novela negra de Hammett y la novela norteamericana, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía enlaza los dos mundos, todavía es heredera del mundo aquel del descubrimiento, de la navegación, del mar como lugar donde nace la literatura y la aventura, pero ya entra en ese otro, ya penetra, pone otro pie, ¿no? Con un pie todavía allá, pone el otro pie en la guerra, en el conflicto, en la parte oscura del ser humano, ¿no? Además que el siglo XX ha sido especialmente un caldo de cultivo para todo eso, por las dos guerras mundiales, el periodo de entreguerras, luego la Guerra Fría. Era el caldo de cultivo perfecto para que esa evolución, ¿no?, que dice se produjese. Eso es, exacto. Y lo interesante del enigma de las arenas es que es la bisagra entre un género y el otro. Pues yo creo que el que no haya leído el enigma de las arenas a estas alturas, yo creo que pierde el tiempo si no va ahora a comprar el libro, porque es que es la coronación perfecta de la novela de aventuras, y al mismo tiempo es lo que dice María José, y al mismo tiempo ese tinte negro, ese tinte de la mejor novela de espías que hemos bueno, hay millones de grandísimas novelas del género, sobre todo, pues eso, como decíamos, por culpa de la Guerra Fría, por culpa de la Segunda Guerra Mundial, por culpa de la Primera Guerra Mundial. En este caso está a la altura y es una fusión perfecta, y la verdad que merece mucho la pena tenerlo en la biblioteca. Sí, y sobre todo quería decir algo, añadir algo a eso, añade. Como lectora. Y es que Childers no solo tiene una buena historia y la sabe contar porque conoce, porque no es un ratón de biblioteca, sino que es un aventurero, por tanto ya tiene ahí una ventaja, sino que además tiene la inteligencia, el talento o la intuición de plantear la historia no desde la mirada del marinero veterano que ya sabe y que te estoy contando algo a ti, lector, que vienes de nuevas, sino que tiene la inteligencia de procurar que el narrador, el que cuenta la historia, el protagonista con el que se va a sentir identificado el lector, es un ignorante, alguien que no se ha subido nunca a un barco, que no ha navegado, que viene de un mundo totalmente ajeno a eso, ¿no? Es un aristócrata, ¿no? De esa Inglaterra, acomodada, de clubs y de vacaciones en la Costa Azul, ¿no? Entonces, el lector vive el proceso de aprendizaje y de madurez que se produce en la novela
a través del protagonista. Y digamos que eso es uno de los grandes elementos que debe tener toda novela que logra sobrevivir al tiempo, ¿no? Y que se mantiene fresca y que es capaz de atrapar al lector de cualquier siglo. Y es ese, que el lector se sigue identificando con el protagonista, con el que cuenta la historia. Nos sentimos torpes, nos damos golpes en la cabeza con Carruthers, el pobre que entra en ese barco que él imaginaba un yate y es un desastre. Lo que pasa es que es una vega fenomenal, ¿no? Pero nosotros vamos poco a poco adentrándonos en la niebla, sufriendo con la bajada de las mareas, siguiendo el ritmo de aprendizaje, como te digo, del Carruthers, ¿no? De este chico que al final termina siendo una persona diferente del que entró por primera vez en el Dulcibela, en el velero, igual que el propio lector. Decías que es una novela que ha aguantado bien el paso del tiempo. De otra forma no habría sido a lo mejor editada por Zenda, ¿no? Porque uno de vuestros leitmotivs, si yo no estoy equivocado, es que las novelas que editáis y que volvéis a poner en el mercado para que lectores como yo, como los que están escuchando, puedan comprarla y hacerse con un ejemplar moderno, bueno, bonito, que ese es seguramente el problema que tenían ese tipo de novelas, puedan estar en nuestras bibliotecas. Entonces, es la clave, ¿no? Que ha podido envejecer bien, que se puede leer hoy en 2022 de una forma totalmente inmersiva, ¿no? No es la novela de 1903 de 1903 en este caso, pero de 1908, 1910, que te echa por el lenguaje o que te echa por mil motivos más, ¿no? Esta novela te podría haber sido escrita hace 15, 20, 30 años, que la puedes leer igual. Sí, eso es. No, claro, no todas las novelas envejecen igual. Hay algunas que no pasan la prueba del tiempo, por las razones que sea. Es verdad que los que somos lectores, pues acudimos a los libros, sobre todo yo, que soy una lectora de libros clásicos, más que contemporáneos de mi tiempo, pues acudimos a ellos con distintas, digamos, con una mirada ya consciente de lo que nos vamos a encontrar. Yo ya sé que si me siento a leer pues no sé, a Dumas o a Childers o El diamante de Moonfleet, me voy a encontrar novelas cada una contextualizadas en un momento, en una época, por un autor. Es decir, pero el lector al que nosotros queremos llegar es un lector, nosotros queremos que sea un lector virgen, un lector que si no sabe nada de la novela, mejor, porque nosotros lo que queremos con Zenda Dasa es descubrir novelas nuevas, plantar en mesas de novedades novelas como si con el mismo valor que cualquier novela escrita este año. Entonces, competir con eso es muy complicado, porque los grandes grupos editoriales tienen mucha fuerza y mucha presencia. Pero eso lo que queremos es llegar al lector virgen que no sepa quién era Childers, que no se haya leído nunca El enigma de las arenas y que lo abra y lo sienta como su propia historia, como una novela contada hoy. Eso es lo que nosotros procuramos. ¿Para eso qué hacemos? Pues recordamos nuestras lecturas, las ponemos sobre la mesa, las desempolvamos, las volvemos a leer y con toda la objetividad posible, pues decidimos cuáles pasan esa prueba y cuáles no. Y algunas que no la pasan. ¿Y por qué habéis decidido que todas las novelas del sello tengan ese sello de aventuras? Bueno, a ver, porque decía Arturo Pérez Reverte que todo lector es en su corazón un lector de libros de aventuras. Y es verdad. Lo que pasa es que el término aventuras se ha ido afortunadamente ampliando, ¿no? Ha ido ampliando sus fronteras. Y ahora pues es una aventura, El enigma de las arenas, pero también es una aventura pues 5 chicas en casa intentando sobrevivir y que las llaman mujercitas. Es decir, nosotras
Penélope y yo, que somos las editoras, nosotras lo que procuramos es que el lector se lo pase bien. O sea, nosotros lo que queremos, lo que yo siempre he querido, lo que nos gusta en Zenda es que el lector se lo pase bien. Y si no le convence o le aburre, fuera, otro. Pero la idea es que se enganche. Y por eso yo creo que si la novela pasa el filtro de una ley, por eso se lo damos a leer a gente de distinta edad, ¿no? Si pasa el filtro de mi hijo de 15 años, de una señora de 40, de un señor mayor, pues es que el libro funciona. Y hasta ahora han funcionado muy bien. De hecho, vamos por la segunda edición de los dos, de Las Cuatro Plumas y del Enigma de las Arenas. O sea, tu hijo es el quien de alguna forma decide, ¿no? No, bueno, no, él no decide. A él le lanzo el libro, hay algunos que se lee y otros que no se lee. Pero hasta ahora me ha ayudado mucho, porque su mirada para mí es fundamental. Claro. Porque, claro, él está mucho más en el mundo que yo, en este mundo, ¿no? Y porque además, ¿qué sentido tiene que un libro, que saquemos una colección de libros si no podemos acceder a esos chavales que van a ser los lectores del futuro? Me imagino que, no sé si lo tendréis documentado de alguna forma a nivel de ventas o a nivel de marketing, pero ¿tenéis constancia de que vuestras ediciones de estas novelas clásicas, entre comillas, llegan al público joven, que tenéis lectores, pues eso, adolescentes de la edad de tu hijo, que se hacen con los libros, que los compran o que los sacan de bibliotecas para leerlos? Bueno, nuestro termómetro son las redes sociales, claro, y ahí, pues, sobre todo en Twitter es maravilloso cómo el lector se vuelca con Zenda y ha aceptado con esa generosidad y ese entusiasmo Zenda, la nueva colección de Zenda. Primero la colección de Zenda Aventuras y ahora la nueva colección de Zenda Erasa, ¿no? A los mismos lectores nos van pidiendo, nos presiona para que saquemos títulos, ¿no? Y incluso hay espontáneamente, de vez en cuando, pues surgen hilos de lectores zendianos que piden, que ellos mismos sugieren títulos, ¿no? Eso es precioso. Lo que tú me preguntas, bueno, es que nosotros, es verdad que en redes sociales, digamos, el perfil zendiano es un poco mayor, pero también es verdad que esos zendianos son padres, tutores, tíos, tienen siempre gente, chavales jóvenes a su alrededor, en la familia, en los amigos, y ellos son prescriptores de los jóvenes. Los jóvenes no compran libros, o compran pocos libros, pero los familiares somos los prescriptores, ¿no? Y de alguna manera yo me consta que hay muchísimos padres zendianos, madres, amigos, amigas que tienen hijos que regalan estos libros, que lo leen y lo comparten, o sea, el gusto de compartir. Nosotros realmente queríamos, en Zenda Erasa queremos, la idea es construir no una colección de libros de aventuras, sino la biblioteca que uno debe tener en casa para seguir seducidos por la literatura. Yo te quiero recomendar un título para Zenda. Venga. Mira, y esto es cierto, ¿eh? Hace unos años, cuando pues yo creo que fue por culpa de Arturo Pérez Reverte, y creo recordar que fue por su culpa. Todo es por su culpa. Sí, casi todo. No. Quería yo leer el Conde de Montecristo porque no lo había leído. Ajá. Y quería comprarme porque hice una cosa mal cuando compré Los Tres Mosqueteros, que fue comprar una edición de bolsillo. Hice mal porque una vez que lo leí y se convirtió en una de mis novelas favoritas, ojalá me hubiera comprado una mejor. No mejor, sino más bonita, más para tener ahí la biblioteca y demás. Siempre se puede hacer. Porque, sí, ya, claro, pero me arrepiento de no haber leído esa primera lectura, no haberla hecho en un libro. Y con El Conde de Montecristo la estuve buscando, la edición perfecta, y no la encontré. No la encontré. Encontré ediciones de las que de bolsillo, que estaban parte 1, parte 2, que son relativamente cómodas de leer, pero no son excesivamente cómodas. Luego había una edición súper gorda, casi con papel biblia,
que esos no son tan cómodos de leer. No terminé de encontrar. Al final me compré una de bolsillo, de esta, la que te decía al principio, está dividida en dos partes, que es lo suficientemente grande como para no ser de bolsillo, porque en verdad no lo es, y lo suficientemente pequeña como para no dar lustre a la biblioteca. Y por favor, editad El Conde de Montecristo, porque para gente como yo. A ver, esa es mi novela favorita de todo Sí, lo el tiempo, sé. ya lo he dicho muchas veces por ahí. Pero tenemos un problema aquí, que es que Penélope, vamos, un problema. Sí, o sea, tendremos que hacer algo, decidirlo de alguna manera, porque Penélope, que es la editora de Dasa, ella, su novela favorita son Los Tres Mosqueteros. Y la mía, pues es El Conde de Montecristo. Entonces, 2 Dumas no podemos sacar, con lo cual voy a tener que esperarla al amanecer, espada en mano, y arreglar esto en algún sitio, porque no creo que lleguemos a ningún acuerdo. No, es, claro, es que, ¿sabes qué pasa? El espíritu de Zenda Edasa es el de descubrir novelas, ¿no? O ir reeditar novelas que no están. Es verdad que no es fácil de encontrar a los clásicos ahora, eso es una gran verdad. Pero también es verdad que el Conde de Montecristo está tan editada que a lo mejor tardamos un poco, porque tenemos ahí un listado de novelas próximas un poquito menos conocidas, ¿no? Y en este caso el tiempo juega a nuestro favor, porque como ya Dumas no lee casi nadie, mientras más tiempo pase, más desconocida es. Con lo cual, pues igual dentro de un año ya es lo suficientemente desconocida como para poder entrar en nuestro catálogo y entrar por la puerta grande con Alejandro Dumas. Sí. ¿De verdad crees que hay poca gente que lee a Dumas? O lo sabes, literalmente. No, yo no lo puedo saber, pero en fin, o sea, la prueba está. Mira, si la gente leyese más a Dumas, no te costaría ningún trabajo encontrar 2 o 3 ediciones. No te costaría. Porque las editoriales publican lo que se lee. Entonces, si te cuesta trabajo es que la gente no lo pide. Y si la gente no lo pide, es que no se lee. Pues fíjate, Los Tres Mosqueteros, bueno, El Conde de Montecristo también, pero Los Tres Mosqueteros es una lectura muy iniciática para gente joven. Ahora que hablabas de tu hijo de 15 años, a lo mejor no es su caso, porque imagino que si le das a probar otras novelas, pues tendrá una experiencia lectora mucho más amplia, pero para chavales que están, bueno, ahí que sí que no, pues es una lectura que yo la recomiendo. Yo me arrepiento de no haberla leído antes, yo la leí con 24 por ahí, más o menos. Bueno, es una muy buena edad. Sí, la disfruté mucho, pero me arrepiento de no haberla leído con 15 o 16. Creo que no sé, me habría impactado mucho más. Pues una de las mejores ediciones que tienes de Los Tres Mosqueteros es la de Edasa. Y ahí la puedes pedir, la tiene en el catálogo. Tapadura. Pues le voy a echar un ojo. Porque lo que te decía, además, de verdad, compré no recuerdo la editorial, era de bolsillo, pues la FNAC, no sé, lo compré, pues 9, 10, 12 euros costaría. También es verdad que en aquella época pues la economía de uno pues era inferior, pues claro, y vas a lo más económico que te pueda salir, pero pues por supuesto. Es verdad que luego me arrepentí porque me hubiera gustado tener una edición de esas chulas en la biblioteca. Pues me gusta me pasa igual con El Señor de los Anillos, pero esa sí que quiero... No sé, quiero hacer algo especial con esas novelas. María José, vamos a hablar un poquito de Zenda, porque me parece un proyecto, te decía antes, un proyecto muy interesante. Yo soy fan de Zenda total. Me gusta mucho lo que hacéis. De hecho, me gustaría pedirte, por favor, que si en algún momento sale la opción de que saquéis alguna cosa en papel al mes, cada 2 meses, cada 3 meses, que lo hagáis por gente como yo, que se quiere suscribir a este tipo de cosas. Tipo Jotdown, ¿no? No sé. Me imagino que os lo habéis planteado. Sí, ¿no? Sí. Lo que pasa es que nosotros nacimos digitales y creo que vamos a seguir digital. Nuestra incursión en el papel ha sido en forma de novela. Lo hablamos mucho, pero al final decidimos que era más que con los recursos que tenemos nos merecía más la pena regalarle a nuestros autores, a nuestros lectores, a autores desconocidos que lo que ya está en internet. Nuestro nacimiento ha sido virtual y digital y ahí seguimos. Pasar al papel.
sería Otro no modelo. sé, claro. No sería Zenda, ¿no? Bueno, sí, pero no. Tendría que ser otra cosa, ¿no? Ya. ¿Y para qué? Si Zenda es eso, ¿no? Es el bar de Lola, es el bar donde todos nos encontramos para hablar de libros, ¿no? Bueno, pues como te decía, que yo soy un lector de Zenda pues prácticamente diario. Todos los días procuro, pues, cuando leo la prensa, pasar por Zenda a ver qué hay de Qué nuevo. bien. Y bueno, la verdad, enhorabuena lo primero porque me parece un proyectazo y en los tiempos que corren, lanzar un digital tan potente a efectos culturales, filosóficos, no sé, contenidos que es muy difícil, de tanta calidad que es muy difícil encontrar en otros sitios, a lo mejor en algún dominical, en tal, pero día a día es imposible encontrar y hacéis una labor genial para Gracias. lectores como yo, así que enhorabuena. Y Gracias. lo segundo, pues para el que no conozca el proyecto de Zenda tanto como lo conozco yo, sí que me gustaría que nos contaras cómo surge, porque es una historia muy curiosa. Además está Arturo Pérez Reverte por ahí metido, que piensas, ¿cómo puede ser? Para el que no conozca, yo por suerte yo no conozco mucho personalmente a Pérez Reverte, por desgracia, pero sí que le leo mucho y lo conozco bastante, pero el que no lo conozca a lo mejor lo tiene anquilosado en, bueno, pues ella es una persona muy adulto, a lo mejor más analógico, menos digital, y sin embargo está involucradísimo en un proyecto tan digital, como mencionabas antes, como el caso de Zenda, ¿no? Entonces es hiper curioso y me gustaría que nos contaras desde el principio cómo surge la idea, cómo llegáis a Zenda, cómo nace. Pues la idea nace porque Arturo tiene ideas maravillosas, que sea en digital, que sea en analógico o que sea en papel. O sea, yo creo que cuando una persona como Arturo se pone a pensar, sale siempre algo genial. Entonces lo que hizo fue rodearse de gente que sabía hacer eso en digital, claro. Él, bueno, pues fue como surgen las cosas, ¿no? De una manera muy azarosa. Él quería hacer algo porque él decía que estaba muy preocupado porque los dominicales, digamos, esas referencias culturales y sobre todo las revistas de libros estaban empezando a desaparecer, ¿no? Con toda la crisis del papel y las crisis editoriales y todo el cambio de paradigma que hemos sufrido los últimos 20 años, pues habían dejado un hueco ahí. Él decía, es que habría que hacer algo, habría que rellenar, o sea, vamos a reunirnos los amigos, ¿no? Pero así, pues vamos a reunirnos, pues eso, Almudena Grande, pues Javier Marías, Vargas Llosa, o sea, vamos a ver qué podemos hacer, vamos a ver si podemos en el mundo de libertad que es Internet, pues vamos a ver si ahí, que no hay limitación de papel, que no hay que imprimir, que no hay que tal, simplemente pues reunirse y volcarlo, la pasión por los libros, vamos a ver si podemos hacer algo que entusiasme a los lectores. Así fue como surgió. Entonces, bueno, llamó a un equipo, a un núcleo inicial en el que yo estoy, vamos, que es el núcleo de cofundadores y el proyecto salió adelante. Leandro Pérez tomó las riendas, digamos, directivas de la parte más dura, ¿no? Que era levantar eso, darle forma al portal y rellenar. Y los demás, pues lo que hicimos fue, pues eso, contenido, amigos que escribían, o sea, y enseguida tuvo una respuesta tremenda, pero era por algo tan sencillo como que ese hueco estaba, encontramos el nicho y que nadie había llenado, digamos, ¿no? Entonces, y sobre todo también porque Arturo desde un principio dijo, mira, esto tiene que ser un territorio de libertad. No podemos ni vincularnos a un grupo editorial, ni elegir un color político, ni nada. Tenemos que ser absolutamente libres, somos lectores, ¿no? Somos un grupo de gente que no tiene ideología, sino que tiene biblioteca, como siempre dice Arturo, ¿no? Y así surgió, de una manera muy, muy de verdad. Y yo creo que por eso, por esa espontaneidad y por esa sinceridad y por esa pasión, ha funcionado. Porque las cosas, los lectores, la gente, los usuarios lo perciben que los que estamos ahí
somos gente apasionada por los libros y eso se transmite. Y hay algo que se percibe, ¿no? Y que funciona con el boca a boca. Ahora ya va solo, pero al principio fueron los propios lectores los que nos ayudaron a posicionarnos donde estamos ahora, ¿no? No hicimos nada más que estar ahí y hablar de libros. Siempre son los principios, yo creo que los momentos más, evidentemente son los más difíciles, sí, pero son los más bonitos, de alguna forma siempre sí, es lo que recordamos, ¿no? Cuando lanzamos un proyecto, cuando arrancamos algo en lo que ponemos mucho de nosotros, ¿no? Sí. Luego lo recordamos con verdadero cariño, ¿no? ¿Qué recuerdas tú de esos primeros momentos de no sé, del primer día que lanzaste Zenda, o cuando compraste el dominio, o cuando, no sé, esos pequeños detalles? Danos ahí un capítulo cero. Yo recuerdo la emoción de contactar con el lector desconocido, al otro lado de la red social. Eso es una emoción, eso es muy emocionante. Cuando te das cuenta que una biblioteca o un solo libro es un vínculo muy especial, tan especial que te hace sentir que estás unido a un perfecto desconocido. Esa es la emoción más grande que yo puedo recordar de ese proyecto y que sigo sintiendo. O sea, gente que te habla de los libros como con una pasión. Yéndonos a términos conradianos, los hermanos de la costa, ¿no? Gente que se reconoce al otro lado de la orilla solo con levantar la mano y saludar. Eso es lo que hacen los libros. Y a mí me parece un milagro, porque hay tantas cosas, fíjate, y en redes sociales, ¿no? Que toda la gente está tan enfadada y hay tanta caos y tanto, ¿no?, desastre y tanta mala educación. Pues nosotros... Vamos, yo en mi cuenta de Twitter no puedo decir, hombre, hay excepciones, pero y en Zenda yo no tenemos haters, no tenemos no tenemos odiadores, así que todo el mundo que entra ahí entra con buen ánimo y buena disposición. Y eso yo creo que es el milagro de los libros. ¿Cuántos años lleváis ya? 6. 6 años. Y bueno, el primer paso fue el portal. Ahora estáis, ya lleváis unos años con el tema de los libros, sacando algunos de los títulos que ya hemos comentado al principio del podcast. La pregunta de periodista que soy, que es normal que te hagamos, es 2022 acaba de empezar, 2023, 2024, ¿cuáles son o qué ideas, lógicamente, que me puedas contar que tenéis previstas para Zenda? Pues seguir creciendo. Pero como los inicios, o sea, nosotros somos un proyecto orgánico y entonces seguimos creciendo orgánicamente, no hay un proyecto de crecimiento y un business plan, no lo hay. Nosotros seguimos, vamos viendo qué es lo que quieren también los lectores, qué piden los lectores, qué les gusta más. Hombre, hay cosas que hacer, hay que mejorar la presentación, que es un WordPress, a lo mejor tendríamos que hacer algo porque tiene tal cantidad de información que ya quizás tendríamos que mejorar el soporte y demás. Pero a nivel de proyectos queremos seguir sacando novelas y queremos seguir hablando con nuestros lectores y creciendo en América, si es posible. Nos gustaría muchísimo tener más colaboradores sudamericanos. Porque nos leen mucho allí, pero por recursos y por un montón de cosas que tendríamos que estudiar y que requieren otro tipo de planteamiento que el que ahora tiene Zenda, no nos es posible, pero lectores mexicanos, argentinos, venezolanos, tenemos muchos. Entonces sí que nos gustaría estar más atento a lo que pasa allí, es verdad. Lo que pasa que, eso cuesta recursos y cuesta, tiempo, ¿no? Pero sí, es América. Nos gustaría muchísimo estar más presente, que América estuviese más presente en Zenda, con autores, con libros, lo que pasa allí, ¿no?
Te he escuchado mencionar en alguna entrevista que tenéis también entre manos un proyecto para lanzar, no sé si un sello o una colección de autores españoles, ¿puede ser? Sí, se llama Zenda 19 y queríamos recuperar esos, pues eso, a los autores, periodistas, escritores de principios de siglo, españoles. Es que a mí, yo me parece injustísimo que se hayan olvidado tan rápido, que ya nadie o casi nadie los lea. Pues eso, Pardo Bazán. Es verdad que hay algunos que están recuperando, pero, pero desde Espronceda a Pla, pasando por todos ellos, yo creo que se necesita, que debería haber un sello que los recuperara y los editara con orden y con rigor, porque es muy difícil. Si ya cuesta encontrar a Dumas, no te digo a Ruano o, o a Pla o a Canva. Es muy difícil. Se han ido editando, es verdad, y reeditando, pero con mucho esfuerzo, en editoriales pequeñitas, con un cuentagotas que el lector uno así de masa no llega a ellos. Y es injustísimo. ¿Sabes? Una de las cosas que yo soy periodista, bueno, estudié periodismo, no me dedico ahora exactamente a eso, pero lo llevo dentro, no puedo evitarlo. Y una de las cosas que me gusta de Zenda es que, aparte de contenido cultural, hay mucho contenido escrito por, no sé, bueno, a lo mejor no escrito por periodistas siempre, pero se parece mucho a algo que podrías, a algo veraz, ¿vale? O algo objetivo, algo que podrías leer te comentaba antes, ¿no? En un dominical, en un semanal, en un XL semanal, ese tipo de publicaciones. Este verano hubo una en concreto que me llamó muchísimo la atención, bueno, me gustó muchísimo, que fue en el barco de Arturo Pérez Reverte. Ajá. Un sitio mítico donde muchos nos gustaría estar en algún momento de nuestra vida. Es como, no sé. La isla del tesoro. Sí, más o menos, más o menos. ¿Cómo fue aquel reportaje? Pues estaba, bueno, Arturo dentro de la promoción del ¿Sabes? italiano. Perdona un momento, perdona que te interrumpa. Yo veraneo en Cabo de Palos. Es que te noto el acento. Claro, yo soy de Murcia, yo veraneo en Cabo de Palos y te decía, es casi una criatura mítica porque desde que veraneo allí, por culpa de mi mujer, siempre que vamos a la playa, te lo juro, esto es verdad, siempre tengo un ojo puesto a ver, y sobre todo por el puerto, a ver si veo Divisas del Corso. sí, no puedo evitarlo. Yo soy muy lector de PR Reverte de toda la vida. Pues, Por culpa no creo que por culpa de mi padre, creo que no recuerdo madre no mía. recuerdo cuál fue el primero, pero lo soy. Y es verdad, es casi una criatura mítica para mí. Entonces, ese reportaje me llamó mucho la atención. Pues en realidad se exhiben dos reportajes, el de Karina Sáenz Borgo en ABC y luego el mío en Zenda. Sí, es que la idea era, bueno, dentro del marco de promoción del italiano, Arturo primero hizo un encuentro con periodistas en Gibraltar y Algeciras y después nos llamó a unos afortunados a hablar del italiano, de literatura, de mar y de guerra en su barco. Sí, y bueno, yo no sé, nosotros le dijimos a Arturo, no sabemos si estamos a la altura de este privilegio, pero la verdad que fue una aventura para los tres, tanto Jesús Calero, director de ABC Cultural y muy buen amigo, como Karina, muy buena amiga mía y maravillosa periodista y novelista excepcional, pues fueron 2 días inolvidables. A veces nos preguntábamos todavía de broma si no lo habremos soñado, como en un cuento de Borges. ¿No será que lo hemos soñado? Pero no. Por eso también la idea de dejarlo escrito, ¿no? Para que no se nos olvidara. Es tanta felicidad, aunque eso no se olvida nunca.
¿Aquella aventura da para novela o se queda solo en reportaje? Sí, da para novela, claro. Es que Arturo Pérez Reverte da para una novela, es un personajazo de novela, igual que Skinny Childers, ¿no? El del Enigma de las Arenas. Arturo es de esos hombres que dan para una novela. Sí, sí, sí. Es cierto, da para una novela, por supuesto, pero O dos. ¿no piensas que todas las, de alguna forma... Es que esto es una cosa que me gustaría a mí comentar. El personaje revertiano, en verdad, es... ¿Qué tiene de Arturo Pérez Reverte en persona, el personaje revertiano? Porque quienes hemos leído mucho a Pérez Reverte identificamos perfectamente cómo es el personaje revertiano, pero ¿qué tiene en verdad? Porque a lo mejor hablamos de una novela de Arturo Pérez Reverte y en realidad todas son la novela de Arturo Pérez Reverte. Sí, es un territorio Reverte. Él ha logrado crear un territorio muy identificable. Es su territorio, son sus personajes, son sus mujeres, es su mirada. Pues, pues es que cualquier lector de Reverte podría responderte a esa pregunta. Es que uno es lo que lee, más lo que vive, más lo que sueña, más lo que imagina, ¿no? Como siempre dice Reverte, y es así. Entonces, sus personajes nacen de un hombre que ha leído mucho y ha vivido mucho. Ha vivido tanto que parece que ha vivido varias vidas, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a ser capaz de construir esos personajes, ¿no? Si ha vivido en mundos fascinantes, durísimos, ¿no? Bueno, pues claro, tiene el talento para contarlo y la memoria lúcida para recordar. Y una biblioteca de 30.000 libros. Con esos tres elementos, pues claro, A mí sí, se construyen los personajes realmente. A mí me fascina una cosa de la que él es capaz, que pocos, realmente pocos actualmente son capaces de hacerlo, que es crear, aparte del personaje, de los personajes más o menos arquetípicos de su literatura, es capaz de dibujar tantos sitios distintos en tantas novelas diferentes y que todos parezca que ha estado, o no que ha estado él, sino que estás tú allí. Uh-huh. Pasa con Gibraltar en el italiano, pasa con Sidi, pasa con el tango de la Guardia. Bueno, es que no voy a decirla todas porque es que realmente pasan todas. Y eso es de un talento que por mucho que los demás queramos imitar, es que es innato. No sé qué opinas tú, pero es que yo no me he encontrado y yo sé que Arturo Pérez Reverte es una figura que es controvertida para mucha gente, pero a nivel escritor, yo no encuentro nada parecido, por lo menos en España, vamos. Yo creo que es el mejor escritor de la segunda mitad del siglo XX. Lo he dicho por escrito, lo he dicho en podcast, lo he dicho en artículos, lo he dicho en entrevistas. Creo que es el mejor escritor de la segunda mitad del siglo XX en español. Y yo creo que con eso pues está dicho todo. Yo creo que sí. Probablemente. Sí. ¿Cuál es tu libro? No sé si esto es mojarte demasiado, pero ¿cuál es tu libro favorito de Pérez Reverte? Si se puede decir. Sí, se puede decir El Club Dumas. El Club Dumas fue mi primer Reverte. y es mi favorito, sin duda. Sin duda. Y luego El Pintor de Batalla. Pero el Club Dumas es el Club Dumas. Yo soy una persona que yo no releo libros. Yo me los leo una vez y los guardo en la biblioteca como si fueran mis bienes, como son mis bienes más preciados, de hecho. Excepto El Pintor de Batallas, que me lo he leído más de una y más de dos veces y no lo hago. No es que creo que lo he hecho una vez en mi vida y solo lo he hecho con ese libro. Y fíjate, la curiosidad, ese libro es muy particular porque seguramente es el que más no sé si más del autor tiene en sus páginas. Y es un libro que cuando leí la primera vez, lo leí muy joven, lo leí, no sé si tendría yo, pues igual a lo mejor que los Tres Mosqueteros, 20 y pocos. La primera vez que lo leí no lo terminé no de entender, sino de saborear. Lo leí hace poco, hace 2 años creo, o 1 año y medio, y es increíble, es increíble. Es el mejor de todos. Fíjate
que para que yo te diga que uno es el mejor, ¿no? Es el mejor de todos, Sí, el mejor. sí. Es impresionante. Sí, 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 sí. Sí, es el menos revertiano y es el más revertiano. O sea, Sí, es el menos. sí. Sí, 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 sí. Sí, es un libro muy complicado, muy complejo. Sí, además él ha reconocido que es su libro más autobiográfico de todo. O sea que, claro, es eso, todo ese mundo complejísimo de un hombre que ha vivido mucho. Pues sí. Pues María José, se nos está yendo el tiempo. Tengo aquí, llevamos casi ya una hora. Ujú. No quiero cerrar el podcast sin que hablemos de tus otros libros, de tu otra biblioteca, de más allá del Enigma de las Arenas y de El Diamante de Montfort y de los que bueno, el Conde de Montecristo, que también hemos hablado, y de los Tres Mosqueteros y demás. Hay por ahí que he visto una lista de 10 aventuras, de 10 libros de aventuras recomendados por ti, pero no vamos a irnos a 10 porque son muchos. Yo me gusta que las recomendaciones sean certeras y casi únicas. Sí que me gustaría que firmases una recomendación última sobre todo para alguien. Yo creo que hay una cosa, en recomendar libros hay una cosa muy valiosa, que es que conviertas a alguien no lector en lector a través de una lectura iniciática. No sé si tienes idea de un libro que no hayamos mencionado. Si lo hemos mencionado ya, lo puedes repetir. Pero si no lo hemos mencionado mejor, que alguien que está escuchando que diga, bueno, es que no soy, yo leo a lo mejor de vez en cuando saca libro tal escritor o tal escritora, pero no siempre, es que esa persona diga, aquí voy a empezar una vida nueva. ¿Cuál sería para ti? Yo más que un libro, si me permite, voy a recomendar un mundo. ¿Vale? Un mundo, el mundo de Arthur Conan Doyle. Que lean las aventuras de Sherlock Holmes. Eso es lo más divertido, interesante, motivador, apasionado, misterioso, divertido que pueden leer en la vida. Y de ahí, además, llegarán a la otra literatura, porque es un mundo que abre puertas a otros mundos. ¿Cuál Sherlock es, Holmes. cuál es tu favorita, tu historia favorita de Sherlock Holmes? Un escándalo en Bohemia. Vale, pues yo creo que ya quien no quiera empezar a leer ya no solo con Sherlock Holmes, sino con todos los libros que hemos dicho, es que directamente no quiere, o sea que no podemos hacer mucho más. Así que, María José, darte las gracias por esta casi una hora de podcast. La verdad que me hace mucha ilusión que estés porque lo que te decía de Zenda es completamente cierto. Os sigo muchísimo y que alguien que está tan implicada en el proyecto, en un proyecto tan ya no solo interesante, sino bueno para la sociedad realmente como puede ser que esté aquí y que, bueno, pues que participe en un proyecto tan mío como este, pues la verdad que me hace mucha ilusión. Muchas gracias por haber aceptado esta proposición decente y nada, que os vaya genial. Aquí tenéis vuestra casa para lo que queráis y si alguna vez queréis hacer promoción de algún autor o de algún lado, pues me llamáis, me escribís un correo y ya está. Muchísimas gracias. Mira, ha atardecido en casa, ha ido Sí. cayendo la noche y no he encendido la luz y estoy casi a oscuras. Muchas gracias por invitarme. Ha sido maravilloso poder hablar con un lector de libros. Siempre es una ocasión de festejar. Así que festejemos los libros y a tu proyecto toda la suerte del mundo. Gracias por dejarme entrar en tu podcast, en tu casa, en tus libros. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta pronto. Adiós. Adiós.